Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy comenzaremos el capítulo 3, donde estudiaremos el problema de flujo en redes a mínimo costo. En la clase de hoy vamos a definir el problema de flujo en redes a mínimo costo, vamos a ver un par de ejemplos de aplicación de este problema y vamos a terminar conociendo un famoso problema que es conocido como el problema de transporte. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3. Flujo en redes a mínimo costo. Clase 1, video 1, definición del PFMC. Definamos entonces el PFMC, el problema de flujo a mínimo costo. Dada una red de topología conocida, donde cada nodo de la red se define como productor o como atractor, eventualmente neutro, pero productor o atractor, de forma de que la red se encuentre balanceada, es decir, todo lo que se produce es lo mismo que el total de lo que se atrae. Además, cada arco posee un costo por unidad de flujo que lo atraviesa. Cada arco posee una capacidad máxima y eventualmente un flujo mínimo que debe circular a través de él. La pregunta entonces es, ¿cuál es el flujo que emana desde los nodos productores hacia los atractores que, satisfaciendo los flujos mínimos y las capacidades de los arcos, minimiza los costos totales del sistema? Ocuparemos la siguiente notación. Vamos a definir la red como G, compuesta por un conjunto n de nodos, A de arcos, con n minúscula y m minúscula el número de nodos y de arcos respectivamente. Vamos a definir B sub i como el flujo generado o atraído en el nodo i. Un número positivo significa que este nodo genera flujo, es decir, desde este nodo comienza a fluir una cantidad BI de flujo, y si este número es negativo estamos hablando de un nodo de atracción. Evidentemente, si este número es cero, estamos hablando de un nodo que es simplemente de paso. C y J corresponde al costo unitario de transportar flujo en el arco IJ, es decir, si queremos calcular el costo representado por ese arco, tenemos que multiplicar por su valor de flujo. Esto es un costo unitario. X y J es la variable de decisión del problema, una por cada arco de nuestra red, y representa la cantidad de unidades de flujo transportadas en ese arco en particular. Y finalmente vamos a definir como L y J y U y J las cotas mínimas y máximas para el flujo X y J de un arco en particular IJ, donde L y U vienen del low y up, lower and upper bounds del flujo de ese arco. El problema entonces de flujo en red a mínimo costo consiste en cómo mover flujo a través de esta red desde productores a consumidores a mínimo costo, satisfaciendo las restricciones de balance de flujo, capacidad y flujo mínimo en arco. Y acá la clave quizás está en el tema del balance de flujo. Vamos a tener que siempre cuidar que cada vez que nosotros pasemos por un arco, todo lo que entra, todo lo que sale, más lo que se genera o más lo que se atrae en ese arco, sea consistente. La formulación matemática del problema es esta, la vamos a ver ahora en detalle, pero esta formulación tiene una función objetivo que es tan simple como la suma del producto de cada flujo por el costo unitario de cada flujo en cada uno de los arcos, sujeto a estas restricciones de acá que corresponden a las restricciones de conservación de flujo que vamos a ver en detalle inmediatamente, más esta restricción de acá que es trivial, que es simplemente las cotas de los flujos. A pesar de que acá no lo dice, se definen los flujos también siempre como variables no negativas. Es decir, si es que L no se especifica, entonces L automáticamente es 0. Esto de acá es un problema lineal, lo que es claramente buenas noticias. Los problemas lineales suelen ser más fáciles de resolver. La función objetivo es la suma de tantos términos como arcos, como recién les decía, y acá estamos ocupando esta notación que ya usamos alguna vez antes, que es el conjunto delta más y delta menos, que son equivalentes a los conjuntos A sub i y B sub i, pero creo que ahorran un poquito de ambigüedad. Así que vamos a ocupar esta notación. Bien, entonces revisemos la restricción de conservación de flujo. Esta es la misma restricción que estaba atrás, pero las pinté de colores sus términos, van a ver inmediatamente por qué. Y concentrémonos, noten que esta restricción vale para cada uno de los nodos de la red, por lo tanto nos podemos concentrar en un nodo en particular, el nodo i. ¿Y qué representan estas dos sumas? Miremos primero la suma azul. La suma azul corresponde a todos los arcos pertenecientes al delta menos de i, es decir, todos los arcos que entran al nodo i. Eso es la suma azul. La suma roja es la suma de todos los flujos en los arcos que salen del nodo i. Por lo tanto, en esta diferencia de acá, por ejemplo,
¿Qué pasa si este lado es positivo? ¿Qué quiere decir? Si este lado es positivo significa que lo que sale de este nodo es más que lo que entra en este nodo. Por lo tanto, tiene que haber una generación positiva que compense este desbalance, ¿sí? Entonces, cuando esta diferencia es positiva, B es positivo y efectivamente cuadra con una generación. Podemos extender este análisis, por supuesto, para el caso donde B es negativo o incluso para el caso donde B es cero, donde simplemente todo lo que entra es exactamente igual a todo lo que sale en flujo. Podemos además notar que cada variable x y j, recuerden que cada variable está asociada a un arco, entonces cada arco en el fondo va a aparecer exactamente en dos de estas restricciones. Estas restricciones son una por nodo. Va a aparecer una vez con parámetro 1 en la restricción del nodo i, es decir, en el nodo cola del arco que estamos mirando, y con menos 1 en la restricción del nodo cabeza que estamos mirando, ¿sí? En otras palabras más sencillas, cada arco está conectando un nodo cola y un nodo cabeza, por lo tanto va a aparecer una vez en la restricción del nodo cola, en la conservación de flujo del nodo cola, y una vez en la conservación del flujo del nodo cabeza. Este 1 y este menos 1 va a ser lo que nos va a llevar a la conclusión, además de que la matriz de la representación matricial de este problema corresponde a la matriz de incidencia nodo arco. De hecho, veamos ahora la notación matricial. Si nosotros tratamos de escribir este conjunto de restricciones como una restricción del tipo AX igual B, vamos a observar, primero, que esta matriz tiene que poseer n filas y m columnas para que tenga sentido, porque cada fila corresponde a una restricción y las restricciones son el número de nodos, y la cantidad de variables es el número de columnas y hay una variable por cada arco, así que es n por m. Dado que la variable x y j aparecen dos restricciones, la columna asociada con el arco y j va a tener un 1 en la fila del nodo de origen del nodo cola y un menos 1 en la fila del nodo cabeza, lo que nos lleva a concluir que esta matriz efectivamente la matriz de incidencia nodo arco, como recién les indicaba. Esto de acá corresponde entonces a la notación más compacta que nosotros podríamos usar para representar el mismo problema que escribimos recién en una notación un poco más extensa, ¿cierto? Esto es un problema de minimización para un vector de flujos X, donde la restricción de conservación de flujos, esta que está acá, tal como la habíamos descrito antes, donde A es la matriz de incidencia nodo arco. La función objetivo la podemos escribir como un producto punto de un vector de costos por un vector de flujo en los arcos, y podemos escribir en forma vectorial también la restricción de las cotas mínima y máxima. Veamos entonces ahora algunos ejemplos de cómo se puede aplicar este problema de flujo en redes a mínimo costo. En el primer ejemplo, el de redistribución entre bodegas, vamos a formular concretamente con datos el problema, y en los ejemplos que siguen después vamos a simplemente discutir cómo se construiría esta red y cómo se plantearía el problema, porque de ahí en adelante el método de solución, por mucho que no lo hayamos visto todavía, les anticipo que es relativamente sencillo. Este ejemplo consiste en un problema de redistribución de insumos entre una red de bodegas. Tenemos 4 bodegas, 1, 2, 3 y 4, que poseen un cierto stock en cierto momento, y nosotros queremos redistribuir. A algunas les sobra inventario, a algunas les falta inventario. Hemos determinado que las bodegas 1 y 2 deben reducir su inventario en 100 y 50 unidades respectivamente, y que las bodegas 3 y 4 deben aumentarlo en 75 cada una. ¿Se fijan que esto está balanceado? Queremos reducir en 150 las 1 y 2 y queremos subir en 150 las 3 y 4. Entonces, podemos decir que las bodegas 1 y 2 son las que generan flujo, las que tienen los Bs positivos, ya que su inventario deberá ser enviado desde ellas, va a fluir desde estos nodos, y que las bodegas 3 y 4 serán atractoras de flujo. Veamos entonces, vamos construyendo esta red. Podemos ver que en el nodo 1 y en el 2 hay una generación, hay Bs positivos de 100 y de 50, y que en los otros dos nodos hay estos Bs negativos de 75. Ahora supongamos que existe un costo para enviar una unidad de inventario entre los diferentes pares de bodega. Algunos pares además no van a permitir envío directo para no dibujar todos los arcos de la red. Los costos son los que se entregan en la siguiente matriz. Entonces tomamos esta matriz de acá que nos dice, por ejemplo, que el costo de enviar de 1 a 2 es 5 por cada unidad. Entonces tomamos nuestra red que estábamos construyendo y vamos ahora a agregar los arcos con sus respectivos costos. Por ejemplo, el arco 1-2 va a tener un costo de 5. Y así podemos leer el resto de la tabla y construir el resto de la red. ¿Cómo redistribuimos entonces este inventario a mínimo costo? Vamos a plantear el PFMC como un problema de optimización.
Definimos entonces las variables x y j como el flujo de cada arco y j de la red que construimos. ¿Cuál sería la función objetivo? Vamos a comerciales. Los enemigos de la salud, tome en serio su salud. Volvemos entonces. La función objetivo, como dijimos anteriormente, simplemente es la suma de los productos de los costos unitarios de los arcos por los flujos que circulan por cada arco. Es decir, en este caso sería queremos minimizar 5 veces x12 más 12 veces x23 y así. Construimos entonces ahora la restricción de continuidad, o más bien dicho de conservación del nodo 1. ¿Y cuál es la conservación del nodo 1? La conservación del nodo 1 es, ¿saben qué? Se los dejo también a ustedes. Comercial. Colmena Golden Cross lo cuida mejor. Volvemos. La restricción de conservación de flujo del nodo 1 es la siguiente. Dijimos que era el flujo que sale menos el flujo que entra es igual a B. Por lo tanto, el flujo que sale del nodo 1 es el arco 1, 2. El flujo que entra es el del arco 3, 1. Y el valor de B en el nodo 1 es 100. Así que queda de esta manera. Podemos completar también las restricciones. Si hacemos este ejercicio y completamos todas las demás, tómense un minutito para hacerlo. Volvemos. Son las siguientes, las que tenemos acá. Tenemos que agregar también esta restricción de acá que indica que todos los flujos tienen que ser no negativos porque estamos trabajando sin cotas. Y como les dije recién, si es que no se especifica L, tenemos que garantizar al menos que los flujos sean positivos para que tenga sentido el problema. Bien, veamos un segundo ejemplo, inspirado en un problema de planificación de producción, en el que lo que vamos a hacer es plantear gráficamente el problema o explicar cómo se construye la red, pero después no vamos a plantear el problema de optimización porque la verdad es que siempre es lo mismo, no es necesario hacerlo cada vez. En este problema, una fábrica debe planificar la producción para 4 periodos de tiempo, que son los que siguen. En cada periodo hay capacidad de producción normal y extraordinaria. Podemos pensar en horas extras, por ejemplo, para extraordinaria. O podemos pensar en comprarle a un proveedor externo la demanda que no alcancemos a cubrir. Entonces tenemos producción normal y extraordinaria. Y existe una capacidad máxima de producción para cada una de estas fuentes productivas. Vamos a llamar R a la producción normal y S a la producción extraordinaria para cada uno de los periodos de análisis. Además existen costos unitarios por producir en horario normal y en horario extra con A, que son A y B, donde naturalmente la producción en horario normal es más barata que la producción en horario extra. Adicionalmente, nosotros podemos almacenar producción en el tiempo a costo C por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un periodo, por ejemplo, es más barato producir, puede valer la pena adelantar producción y dejarla almacenada. Además, contamos con una demanda de D y unidades para cada periodo de tiempo. ¿Sí? Esa es la demanda que tenemos que satisfacer en cada periodo de tiempo. Finalmente, tenemos que garantizar que al menos nuestra capacidad productiva alcance para satisfacer la demanda para que tenga más sentido este problema. Entonces, veamos primero el periodo 1 en particular. Vamos a decir que el nodo 1 va a representar el nodo donde estamos capturando la demanda y el nodo 1 va a tener una atracción de D sub I. Esta flechita de acá en este caso representa que esto es un nodo que está teniendo una atracción. De aquí vamos a sacar de I unidades de flujo. El nodo 2 va a representar la oferta normal, la producción en horario normal. Y dijimos que en el periodo 1 la cantidad que podemos producir en horario normal es R1. Por lo tanto, acá ponemos una oferta, una generación de R1 unidades en este nodo 2, que representa entonces la producción de oferta normal. Construimos también entonces ahora un nodo para la producción de oferta extraordinaria siguiendo las mismas reglas. ¿Y cómo conectamos estos nodos? Nosotros podemos entonces generar cierto nivel de producción en horario normal para satisfacer la demanda y acá es donde cobramos lo que vale producir en horario normal. Y acá es donde cobramos lo que vale producir en horario extra. ¿Sí? Entonces lo que producimos en R más lo que producimos en S nos ayudan a satisfacer la demanda del periodo 1, cada uno pagando el costo que corresponde. Listo el periodo 1. Entonces ahora vamos a replicar esta estructura 4 veces en el tiempo y nos vamos a preocupar además de hacer las conexiones temporales, las que tienen que ver con almacenar producto.
Entonces repetimos para cada periodo y lo que vamos a hacer ahora es representar que en cada periodo, por ejemplo en el periodo 2, también podemos producir en horario normal y pagar A, y eso va a estar disponible en este nodo 4. Podemos producir en horario extra y pagar B, y va a estar disponible en el nodo 4. Pero lo que llega al nodo 4, la cantidad de producto que llega al nodo 4, que puede provenir de producción normal, producción en horario extra, inventario guardado desde el periodo anterior, todo eso que llega al nodo 4 nosotros lo podemos ocupar para satisfacer la demanda del nodo 4, y lo que sobra podemos mandarlo para ser guardado para el periodo siguiente. Entonces así se trabaja con inventarios en este tipo de modelos. Este es un ejemplo sencillito donde hay inventario, donde hay una dimensión temporal del problema. Después vamos a ir viendo algunas posibles complicaciones de este tipo de escenarios. ¿Estamos listos acá o no? Acá falta un detalle. Falta un detalle. Les voy a dar un segundo para que lo vean. Sin comerciales. Simplemente piénsenlo. Bueno, la verdad es que esto no está listo. ¿Por qué? Porque dijimos que la cantidad que se produce es más que la cantidad que se demanda. Entonces acá tenemos un embudo, si se fijan. Estamos produciendo todo esto, estamos demandando todo esto, entonces esta cosa no cuadran las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir que algunas de estas producciones no se realicen completas o no entren completas a nuestro sistema. ¿Y cómo hacemos eso? Les vamos a dar una válvula. Vamos a hacer un nodo sumidero que es artificial, que lo llamamos H, donde estamos demandando la diferencia entre la producción, que es potencial en verdad, que no estamos obligados a hacerla, y la demanda total de I. Esto lo llamamos Q y lo ponemos acá. ¿Sí? Entonces de esta manera garantizamos que nuestra oferta y nuestra demanda están balanceadas y que el problema sí se puede resolver. Entonces esta es la red que representa al PFMC de este ejemplo. El problema de optimización de aquí en adelante es trivial y queda propuesto como ejercicio para los que quieran soltar la mano. Acabamos de tener que lidiar con el desbalance de nuestra instancia. Cuando nosotros planteamos estos problemas tenemos que siempre poner atención cuando estamos terminando de decir ¿está balanceado o hay algo más que hacer? Cuando existe sobreoferta, como fue el caso que se dio recién, normalmente lo que vamos a hacer es un nodo adicional de demanda que corresponde a la sobreoferta y le podemos poner costo cero a este nodo de sobreoferta, porque esto representa simplemente no producir. ¿Sí? Existen ejemplos donde no producir tampoco es gratis porque puede haber un costo de capacidad ociosa. Si es que ese es el caso, hay que mirarlo en detalle y uno podría incorporarlo. Bueno, y el otro caso es cuando tenemos sobredemanda. Cuando tenemos sobredemanda, lo que está pasando es que nuestra oferta sumada, nuestra capacidad productiva sumada, no alcanza para satisfacer la demanda. Entonces tenemos en la práctica que considerar las distintas opciones. Una primera opción es simplemente decir, esta demanda no se atiende y tenemos que elegir inteligentemente cuál es la demanda que más nos conviene dejar sin atender. Pero para que el problema tenga sentido y que quede balanceado, tenemos que crear también un nodo ficticio que va a representar un nodo de oferta ficticio, que va a ser el nodo de la demanda que no estamos satisfaciendo, y ese nodo lo conectamos gratis a los nodos de demanda para poder después elegir convenientemente en el problema cuáles son los que dejamos sin atender. También podríamos considerar la opción de que este nodo de oferta ficticio en realidad corresponda a, así como en el problema anterior teníamos horas normales y horas extra, podríamos tener horas súper extra y que representen comprar los productos a un tercero a un precio todavía más alto y ocupar eso para satisfacer la demanda insatisfecha. También puede ser una opción. La verdad es que depende mucho del problema que estemos estudiando. Veamos un tercer ejemplo ahora, el problema del banquetero y de los manteles. Un banquetero tiene que programar banquetes para n días consecutivos. En cada día va a haber una demanda por manteles limpios de su I. ¿Sí? Les adelanto que en este problema la dificultad es alcanzar a limpiar o lavar los manteles que necesitamos para cada día. Entonces, al principio del horizonte de planificación, vamos a decir que nuestro banquetero cuenta con una cantidad S0 de manteles limpios, que no alcanzan a cubrir la demanda completa. Por lo tanto, sabemos que vamos a estar obligados a en algunos momentos del tiempo lavar algunos manteles para que podamos cubrir nuestra demanda. Para satisfacer la demanda podemos recurrir a dos servicios de lavado además. Podemos decir que hay un lavado normal que tiene costo A y que nos entrega el mantel o lo deja disponible para el día subsiguiente, o sea, saltándose un día.
Y que vamos a decir que hay un lavado rápido con un costo B, que por supuesto va a ser mayor, que nos entrega el mantel disponible al día siguiente. Y vamos a decir que además, en caso de desesperación, también podemos comprar manteles nuevos a un costo C, que nos entregan obviamente ese mismo día. Entonces tenemos tres niveles de anticipación y de costos con los que podemos obtener manteles limpios. Y vamos a suponer naturalmente que están en el orden de costos razonables, porque si no una opción dominaría la otra y no tendríamos para qué modelar alguna de las opciones. ¿Cómo modelamos este problema entonces como un PFMC? Los nodos de demanda van a tener cada uno asignado el consumo de sub I de manteles en cada día de la planificación. Y vamos a representar entonces cada día con este nodo de sub I mayúscula. Los nodos de oferta van a corresponder a un nodo S0 que va a tener el stock inicial y que ofrece S0 como lo habíamos definido. Entonces tenemos en un nodo la oferta inicial. Vamos a tener un nodo M además que representa el mercado, es decir, de dónde podemos comprar manteles limpios si así lo queremos. Y vamos a ofrecer una cantidad que nos garantiza que debería ser suficiente en el peor de los casos, ¿sí? Y esa cantidad es, decir, que en el peor de los casos nosotros tendríamos que tomar la demanda total, ocupar todos nuestros manteles limpios del primer día y toda la diferencia cubrirla con manteles nuevos. Eso es una exageración, pero eso es lo máximo que podríamos ocupar del mercado. Después con el balanceo nos vamos a encargar de asegurarnos de no obligarnos a ocupar todo esto, ¿cierto? Vamos también a tener un nodo de oferta, S sub I, que representa a los manteles en el fondo sucios que tenemos disponibles en el día I y que nosotros podemos mandar a lavar para que lleguen a los nodos de demanda de los días posteriores. Además, observamos que el último día no tiene sentido lavar en este problema como está planteado. Bien, entonces vamos construyendo la red que dijimos. Tenemos los nodos de demanda de todos los días, cada uno atrayendo la demanda que le corresponde. A veces nosotros vamos a hacer el dibujo ocupando generaciones negativas para representar los nodos que atraen y a veces vamos a mostrar una flecha que sale del nodo. Esa notación es equivalente. Los nodos de oferta. Dijimos que había un nodo de oferta que corresponde al mercado con la cantidad máxima que podríamos querer comprar de manteles nuevos. Tenemos el inventario inicial, S0, y tenemos el inventario de manteles sucios que se vuelven disponibles cada día, ¿cierto? El día 1 tenemos una demanda de D sub 1, por lo tanto vamos a ensuciar de un manteles que podríamos ese mismo día mandar a lavar. Entonces ahora tenemos que hacer simplemente las conexiones y ponerle los costos a los arcos. Estudiamos primero qué pasa con los manteles del mercado. Los manteles del mercado yo los puedo comprar cualquier día de mi producción y voy a pagar un costo C por cualquiera de ellos. Entonces tenemos que agregar estas flechas que están acá. El inventario inicial también lo podemos ocupar cuando queramos en cualquiera de los nodos de demanda y va a tener un costo cero. Entonces acá nosotros podemos además anticipar que el problema siempre va a tender a saturar esta oferta de acá antes de usar esta de acá, porque estas son gratis y estas son pagadas. Y después tenemos que ver qué pasa con los manteles de cada uno de los días. Por ejemplo, sabemos que los manteles del día 1, si los queremos al día siguiente, tenemos que pagar un lavado rápido, y si los queremos al día subsiguiente, en el día 3, vamos a tener que pagar un lavado más caro. Entonces se agrega un arco de costo B si lo queremos ocupar en el día inmediatamente siguiente, y un costo A si lo queremos en el día subsiguiente o eventualmente en cualquiera de los días que siguen para adelante. Podemos también agregar esas flechas porque es una flexibilidad que en verdad también tenemos. Y repetimos lo mismo para cada uno de los arcos de manteles sucios en el fondo que siguen para adelante, que también son una fuente de oferta porque los manteles sucios se pueden lavar y ocupar en cualquier día de demanda si respetamos los plazos involucrados. Esto no está listo porque no está balanceado, como les decía recién. ¿Y cómo balanceamos esto? Bueno, sumamos todas las ofertas, le restamos todas las demandas y eso nos va a dar cuánto es lo que tenemos que atraer acá. Si se fijan, acá la suma de las D aparece acá y la suma de las D aparecen acá, entonces se van a cancelar. Esta S se cancela con esta S, por lo tanto efectivamente nos queda una vez más la suma de las demandas para ser atraída en este nodo de acá. Y este nodo de acá en el fondo lo que va a hacer es capturar las fuentes de manteles limpios que no vamos a ocupar, ¿sí? Los manteles que no lavamos, los manteles que no le compramos al mercado o eventualmente los manteles del inventario original
que no usemos, pero claramente nuestro problema siempre va a privilegiar los manteles limpios del periodo 0 porque son gratis, todos los demás son pagados. Entonces conectamos cada uno de los nodos de oferta a este nodo auxiliar de demanda para representar que ahí es donde vamos a dejar la demanda que no utilicemos. Perdón, la oferta que no utilicemos. Podemos notar además que en este ejemplo en particular, todos nuestros arcos van de ofertas a demandas. ¿Qué implica? ¿Cómo se llaman este tipo de grafos? ¿Se acuerdan o no? Esto implica que esto es un grafo bipartito, en primer lugar, pero no solo eso, esto implica además que este es un problema especial. Aquí dibujamos ese corte para mostrar que al dibujar un corte entre los nodos de oferta y los nodos de demanda, tenemos que todos los arcos efectivamente van desde la oferta hacia la demanda. Este es un problema de flujo en redes a mínimo costo con una estructura particular y que es conocido, como les dije en la introducción de la clase, como el problema de transporte o el problema de Hitchcock. El problema de transporte o de Hitchcock es un problema de flujo en red a mínimo costo donde existen P nodos productores con ofertas S sub I, existen Q nodos consumidores con demandas de sub J y el costo por unidad transportada de I a J es CIJ y todos los arcos en el fondo van desde nuestra oferta hacia nuestra demanda. Existe un algoritmo eficiente para este problema en particular que es mejor que un PFMC, que no vamos a estudiar en el curso, pero que se obtiene con una lógica muy parecida a la que vamos a ver cuando estudiemos el algoritmo simplex de redes en la próxima clase. Este problema además tiene que estar balanceado para estar bien definido, pero como vimos antes, siempre hay una forma en verdad de balancear nuestra oferta con nuestra demanda, porque ese desbalance simplemente significa que tenemos que pensar bien en qué es lo que está ocurriendo en la práctica, en la vida real, ¿cierto? Cuando hay un problema donde la oferta y la demanda no están balanceadas, no nos tira un mensaje de error el mundo, ¿cierto? La realidad no se cae. La realidad sigue avanzando y tenemos que pensar en verdad cómo es que esto funcionaría en la práctica. Si falta oferta, la subcontratamos, decidimos dejar alguna parte de la demanda sin atender. Podemos además ocupar los arcos para diferenciar que algunas demandas son más importantes que otras, entonces no necesariamente van a valer todos los arcos auxiliares lo mismo. Tenemos que considerar todos esos aspectos, insisto, comillas, reales del problema, si es que estuviera desbalanceado al plantearlo. Bien, con eso entonces terminamos la clase de hoy. Les doy una vez más las gracias por su atención y me despido con un fuerte abrazo. Nos vemos.